Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Se les da la bienvenida a esta nueva transmisión. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos hable, que ponga su palabra en nuestro corazón. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que ya están de pie y que ya están listos para escuchar tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad y háblales, Señor. Padre Santo, que esta palabra, esta doctrina, este fundamento quede bien grabada en sus vidas. Señor, gracias. No solamente de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ahora, aquí está nuestro corazón, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer comenzamos, hermanitos, con el tema nacer de nuevo. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este pasaje, nacer de nuevo 2. Vamos a ver Juan capítulo 3 y nos quedamos desde el verso 10. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: ¿tú que eres el maestro de Israel, no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Muy bien, hermanitos, el Señor Jesús se dirigía todavía a Nicodemo, pero también hablaba acerca del grupo de Nicodemo, los fariseos. A ellos se refiere que no recibían su testimonio, el testimonio del Señor. Y bueno, ahora en el 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Bueno, esto, hermanitos, porque Nicodemo batallaba en entender acerca del nuevo nacimiento. Él sí tenía un corazón aparentemente sincero que asentía hacia el Señor Jesús, y sí declaraba que él no podría hacer estas obras si Dios no estaba con él. Pero cuando el Señor Jesús le mencionó acerca del nuevo nacimiento, era notable que Nicodemo no sabía nada de esto y por lo tanto tampoco lo entendía. Pero el Señor Jesús sigue explicando. En el verso 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí, hermanitos, desprende un tema muy amplio, muy hermoso, y bueno, se ve relacionado, hermanitos, con lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15. Ahí se menciona, hermanitos, de una forma teológica acerca de el primer Adán y el segundo Adán. O sea, ya que hizo mención de que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, hermanos amados, en otras ocasiones también el Señor Jesús asevera que Él viene del cielo, que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y esto, hermanitos, nos va a llevar a entender muchas cosas. Claro que necesitamos la fe para creer que nuestro Señor Jesús vino del cielo. Y claro que creemos mucho en Él, hermanitos. Todo lo que Él dijo es verdad. Entonces, habla, por ejemplo, en Juan, que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y bueno, voy a llevarle, hermanitos, muy rápidamente, solamente para ahondar en este versículo, Primera de Corintios 15, verso 45. Nuevamente, hermanitos, vemos de que nuestro Señor Jesús ya era Dios. El Verbo se hizo carne
y que por lo tanto, hermanitos, Él no procede de la tierra, sino procede del cielo. Y esto se aclara aquí. Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Ahí, hermanos amados, habla del primer Adán y del segundo Adán. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez alguno ya lo había escuchado, hermanitos amados, pero no había notado que al Señor Jesús también se le llega a dar este título. Primer Adán, este Adán al que conocemos como el hombre que fue creado por Dios al sexto día. Y hermanitos, ahora el Señor Jesús también se le llama Adán, pero este es postrer Adán. Le leo en la versión 60 que la mayoría usa, nuevamente Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y mi Biblia dice espíritu que da vida. Es lo mismo. Muy bien. Ahora le voy a leer el 47 en la versión que usted usa. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Habla del Señor Jesús. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Muy bien, se refiere que nuestro Señor Jesús no vino de la tierra, vino del cielo. Él descendió del cielo, Él ya existía, Él es Dios. Todos los hombres a los que aquí se denominan por la religión católica como santos, eran hombres nada más. No son dignos ni de veneración ni de adoración. Pero nuestro Señor es Dios, Dios Hijo, que descendió del cielo. Volvemos, hermanitos, por favor, a Juan capítulo 3. En el 13 leímos: nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo. Este es el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Muy bien, entonces creemos, como está escrito, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y muchos títulos más. Pero continuamos. Dice en el 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí, hermanitos, está hablando nuevamente cosas muy importantes y también muy profundas a este Nicodemo. Y bueno, algunos, hermanitos amados, tal vez no entiende claramente qué es esto. Dice en el 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Claro, hermanitos, que hablaba de la crucifixión en el madero. Pero el Señor Jesús hace referencia de un hecho histórico que pasó con Israel. Y lo voy a llevar para allá para que podamos entender más de la obra del Señor Jesús y lo que causa el nuevo nacimiento y al mismo tiempo salvación. Lo llevo, hermanitos, a Números, Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 21, y le leo desde el verso 4. Este es un hecho histórico, aconteció con Israel, y el Señor Jesús hace mención, incluso hasta comparación de lo que le iba a pasar. Dice Números 21:4: después partieron del monte Hor
camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Hermanos amados, hablar, quejarse, murmurar es pecado, es grave. Ahora, ¿qué decían? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Ellos, hermanitos, se tomaban como muertos o como que iban a morir en el desierto. No le creían a Dios. Es como en la actualidad, si algún cristiano dudara, pensando que Dios no le va a ayudar, eso es dudar. Pensando que Dios no lo va a rescatar o no le va a resolver, eso es dudar. Y hermanitos, así se desagradaba a Dios. Se le irritaba con estas provocaciones. Dicen la Escritura: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Bueno, hermanos amados, hablaban del maná, esa comida que descendía del cielo durante 6 días y el séptimo día no llovía maná. Y el Señor así los alimentaba. Y se sabe, hermanitos, que era un pan nutritivo que les serviría para soportar en el desierto. Tenía nutrimentos ese maná, pero ellos se quejaban y lo despreciaban, como diciendo que ya estaban hartos. Dice aquí: y estamos cansados de este pan tan liviano. Todo eso, hermanitos, llevó a lo siguiente. 6. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Mis hermanitos amados, no es que Dios esté pronto para el castigo, porque el Señor dice en su palabra que Él es lento para la ira, grande en misericordia. O sea, sí se aira, hermanitos, pero no con prontitud. El hecho es de que no era la primera vez que lo provocaban. Ya, hermanos amados, lo habían provocado anteriormente. Y el Señor les tenía paciencia y el Señor los soportaba. Pero en esta ocasión surgió una plaga de serpientes. Dice la palabra del Señor que envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Los que se quejaban, los que renegaban, los que maldecían, los que murmuraban, los que hablaban de esa manera horrenda, morían. Y hermanitos, muchos fueron mordidos por serpientes. Ahora el 7. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Hermanitos, el pueblo acudió, se arrepintió, hizo esta petición: ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Era un castigo, hermanitos, lo que estaba pasando. Pero ahora ellos acudían a Moisés y le dijeron: ruega a Jehová. Ahora, ahí mismo dice: Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien, hermanitos, así como usted lo escucha y lo lee, así aconteció. Esto es literal. El Señor, hermanitos, le dio esta instrucción a Moisés: fabrica, haz
una serpiente ardiente, o sea, de esa raza, de esa especie que estaba mordiendo, que también equivale a venenosa, que estaba mordiendo al pueblo, de ese tipo. Pero ponerla en un asta, bueno, para nosotros es más entendible un palo, y colgarla ahí, ponerla así. Y hermanos amados, claro que tenía la finalidad práctica de que esté elevada y de lejos la pudieran mirar, de lejos la pudieran ver. Y bueno, ¿con qué objetivo? Dice la palabra: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y hermanitos, esa era la instrucción del Señor. Pero aquí es donde le invito de corazón que abra, hermanitos amados, su entendimiento, su corazón, sus oídos, que ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque de esto va a constar también el evangelio. De esto, hermanitos. Ahora, claro, que tal vez a nuestro razonamiento, ahora como cristianos, choque, hermanitos, con esa palabra, serpiente. O sea, se fabricó la serpiente, se puso en un asta, y ahora, así como dice la palabra, toda persona que era mordida por las serpientes venenosas, ardientes, y miraba esa serpiente fabricada en esa asta, quedaba sana, no moría, solo de mirar. Ahora, hermanos amados, claro que habla el Señor, no descartando la fe que viene por el oír su palabra. El sentido del oído no lo descarta, hermanos amados, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, sino que hace alusión a lo que va a salvar del pecado si nosotros lo miramos. Ahora, si ponemos atención en esa palabra, mirar, dice la escritura en otra parte, puestos los ojos, en Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Eso está en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos. También dice en otra parte el Señor Jesús que un hombre no ponía, en este caso Pedro, la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, cuando reprendía a Pedro, porque Pedro resistía las palabras del Señor Jesús, cuando decía que le era necesario ser entregado en manos de pecadores y morir al tercer día. Pedro le dijo: ten compasión de ti mismo, nunca esto te acontezca. Y ahí lo reprendió el Señor Jesús por no poner su mirada en las cosas de arriba. Bueno, entonces esto es un símbolo, y bueno, para los que estudian Biblia, hermanitos, se le llama tipo. Es un tipo, y de ahí la palabra tipifica. Cuando se dice esto es un tipo del Señor Jesús, o tipifica al Señor Jesús, este acontecimiento de la serpiente de bronce en el asta, es un tipo. Ahora, alguno diría, ya que ama al Señor, teme a Dios, y hermanitos, tiene un profundo respeto por el Señor, diría la pregunta: pero ¿por qué comparar al Señor Jesús con una serpiente? ¿Por qué? Si el Señor es santo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué serpiente? Bueno, antes de explicarle y llevarlo a citas paralelas, hermanitos, le leo ahora Números 21:9, que dice: hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Puede, hermanitos, asimilar y aceptar esto? Solamente voltear
y ver a esa serpiente de bronce causaba que la gente quedara sana, sin que se orara por ellos, sin que se impusieran manos sobre ellos, sin que Moisés rogara uno por uno. No, hermanitos, solamente miraban a esa serpiente y la gente vivía. Y hermanos amados, pues claro que sanaban, solamente de mirar. Y bueno, ahora el Señor Jesús habló de ese acontecimiento. Regresamos por favor a Juan, donde estábamos, en el capítulo 3, para seguir ahondando en esto, amados hermanos. Dice Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanitos amados, claro que Él subió al cielo, la ascensión, pero no se refiere a ello, sino levantado del piso en un madero o cruz. Y hermanitos, eso es lo que dice la palabra, lo que dijo el Señor Jesús. También Él era necesario que fuese levantado, así como la serpiente, hermanitos. La serpiente tenía que ser puesta en esa asta, podría llamarse también poste o palo, y para que lo puedan ver los que estaban a distancia, lejos, cerca, todo mundo que haya sido mordido la veía. Pero había que levantarla para que sea visible. Bueno, mis hermanitos, yo sé que usted ama mucho al Señor Jesús. Yo le amo también mucho. Le amamos, le alabamos, queremos honrarle y bendecimos su nombre. Pero la pregunta es, ¿por qué se representa en forma de serpiente cuando fue la plaga de serpientes? Y ahora, hermanitos, el Señor Jesús dice que como Moisés levantó a la serpiente, Él tiene que ser levantado. ¿Por qué serpiente? Bueno, ahora lo llevo a Isaías capítulo 53. No, mis hermanitos, de que nuestro Señor Jesús sea serpiente. No, mis hermanos. Él es el santo de los santos. Él es el Cordero de Dios. Él es santo, 3 veces Kadosh. Él no es serpiente. Pero vemos por qué de esta manera. En Isaías capítulo 53. Y le voy a leer, hermanitos, desde el verso 4. Dice así, Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Muy bien, hermanitos, aquí dice la palabra que Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hay enfermedades, hermanitos, por ejemplo, la lepra. Ese es un ejemplo solamente. Con una enfermedad hay más, pero hay enfermedades causadas por el pecado. Y hermanitos, hay muchas descritas en la palabra de Dios. Una de ellas es la lepra. Hay más. Y si nosotros, hermanitos, nos pusiéramos a indagar en la Biblia esas enfermedades que eran por pecado, bueno, tendríamos que tener un corazón muy abierto, sincero, manso, porque algunos malestares que vienen mencionados en la Biblia, que también hoy todavía se aplican y existen y dañan, hermanitos, al escucharlos muchos se ofenderían.
dirían, oh, me siento acusado, denunciado, evidenciado, porque hermanitos, había enfermedades, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, hermanitos, había un malestar espiritual que constaba, y ahí habla del tema de los celos. Esto es solamente un ejemplo, no me salgo de tema. Cuando un hombre, dice la palabra, que tenía espíritu de celos y empezaba a sentir celos por su esposa, bueno, tenía que verificar y comprobar qué pasaba con ese espíritu de celos. Iba con el sacerdote y hacían un juramento delante de él, y el sacerdote sacaba aguas amargas en un recipiente y le decía a la mujercita, a la esposa, si en verdad se ha guardado no va a pasar nada, pero si bebe las aguas amargas y se hincha su vientre y se malogra su criatura, que, bueno, así ya es parafraseado, pero habla, se cae su cintura, y eso equivale ya a nuestro idioma, que no se da la criaturita. Bueno, entonces es que sí había pecado, sí había adulterado. Y también, hermanitos, eso conlleva a que su vientre se iba a hinchar. Bueno, lo que nosotros llamamos alguien panzón o panzona. Y se iba a hacer muy panzona la mujercita si es que sí había pecado. Entonces, si solamente era un espíritu de celos, un ataque espiritual al varón, iba con el sacerdote, llevaba a su esposa, se le daban aguas amargas y no se le hinchaba el vientre, entonces ella era inocente, era solamente un espíritu de celos. Pero si sí se hinchaba su vientre y se malograba su criaturita, entonces, hermanitos, ella había adulterado. Bueno, ¿por qué le doy este ejemplo? Porque pecados traían, hermanitos, enfermedades. Podríamos denominarles enfermedades por pecado. No así, hermanitos, el caso de Job o el caso del apóstol Pablo. No de que él se enfermó de la sarna maligna que describe el libro de Job por pecado. No todas las enfermedades son por pecado. Hay modalidades, hermanitos. No todos son por pecado, para no condenar, hermanitos. Así que sí había algunas. Y una de ellas, como le mencionaba, era la lepra. Cuando alguien pecaba, hermanitos, se evidenciaba el pecado teniendo primeramente infecciones en la piel, y eso conllevaba a lepra, también a sarna en un humano. Es lo que le pasó a Job, pero él no había pecado. Bueno, entonces, hermanitos, cuando dice aquí la palabra del Señor, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, equivale a enfermedades por pecado. Esas son las que él se llevó. Ahora, claro que para Dios no hay nada imposible. Claro que el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Por qué? Porque cuando él vino, por eso les decía, tus pecados te son perdonados, y al mismo tiempo los sanaba, porque eran enfermedades, porque ellos habían pecado. Pero al perdonarlos no había delito que perseguir, y también los sanaba. Entonces él llevó enfermedades, ahora podemos entender, causadas por pecado. Y dice, y sufrió nuestros dolores, o sea, los que merecíamos nosotros. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Habla de Israel, que Israel pensó que Dios lo estaba castigando terriblemente, por eso llegó hasta el madero. O sea, la gente pensaba, Dios lo está castigando. ¿Qué habrá hecho que hasta Dios lo está castigando? Por eso dice, nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones.
A partir de aquí, hermanitos, usted lo puede asimilar de la siguiente manera: rebelión, pecados. Esto va a llevar a las características de la serpiente. La serpiente, hermanitos, dice la palabra en Génesis que era el animal, la serpiente era la más astuta de todos los animales. Bueno, cuando uno se rebela, cuando uno peca, hermanitos, se asimila mucho a cuando Eva desobedeció, siendo engañada por la serpiente, y Adán comió del fruto que le dio su esposa Eva. Bueno, todo lo relacionado a maldad, pecado, rebelión, también, hermanitos, se asimila a la serpiente. ¿Sabe usted que en Apocalipsis al mismo diablo se le llama serpiente antigua? Aluciendo a cuando él se metió en la serpiente y engañó a Eva. Pero se le llama dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, todo ello es el mismo. El Señor lo reprenda y ya está vencido el enemigo. Se le llama entonces serpiente antigua. ¿Por qué? Porque también Satanás se rebeló. Hubo maldad en su corazón y hasta la fecha, hermanos amados. Bueno, entonces dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, mi Biblia dice, cayó sobre él el castigo. Y, hermanos amados, mi palabra, mi Biblia menciona cayó. En la Biblia de usted ha de decir fue sobre él el castigo. Y bueno, hermanos amados, aquí podemos ver que toda la maldad nuestra que se asemeja a serpiente, rebeldía, pecado, maldad, cae o llega sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y hermanitos, él no es serpiente, él es santo, el santo Hijo de Dios. Nosotros somos los que con maldad nos llegamos a parecer al enemigo. Y hermanitos amados, ahora le leo en la versión de usted: mas él fue herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, entonces, ¿quién es la serpiente? ¿O por qué se asemeja a la serpiente que Moisés puso en un asta? Se asemeja no al Señor Jesús, sino a nosotros, hermanitos, cuando nos llenamos de maldad, de rebeldía. Y bueno, eso el Señor lo transfiere al Señor Jesús. Por eso dice, por darnos la paz, mi Biblia dice, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Curados. Si usted, hermanito, hermanita, recibe la palabra de Dios y la cree, esto es, hermanitos, de que esta palabra es verdad. No estoy, hermanitos, condenando a nadie, ni señalando a nadie. Pero si usted recibiera esta palabra de todo su corazón, usted, hermanitos, no confiaría tanto en los médicos, sino que diría: mi Jesús, Él llevó mis enfermedades, Él sufrió mis dolores por culpa, por pecado, esos dolores que han llegado por yo haber pecado, Él se los llevó. Él llevó mis enfermedades y por su llaga yo soy curado. Hermanitos, inmediatamente se levantaría de la cama. Inmediatamente usted quedaría sano, curado, porque aceptaría por fe a esta palabra que ya el Señor pagó ese castigo que conllevaba a enfermedad y también a condenación. Ya pagó, Él se lo llevó. Y ahora el Señor Jesús
no es serpiente, hermanitos. Y lo digo ahora directamente, claramente y también con respeto. Las serpientes éramos nosotros. Moisés colgó una serpiente ardiente en el asta, y el que la viera quedaba sano, nada más de verla. Ahora el Señor Jesús, el Santo de Israel, Él era, cuando ya llegó su hora, colgado en el madero. Y Él cargó todo lo que hicimos. Acuérdese que Él ocupó nuestro lugar. Éramos tan malos como las serpientes, tan astutos, tanta maldad, tanta rebeldía nuestra, pero se le transfirió a Él. Y dice, hermanitos, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, cargó en Él. O sea, le puso, le transfirió. Ahora, como si hubiera sido castigada la maldad o la serpiente en la cruz y ahí moría, el Señor se puso en ese lugar, siendo que Él es el Santo Hijo de Dios. Se puso en nuestro lugar, hermanitos. O sea, esa serpiente en el tiempo de Moisés es un tipo o tipifica al Señor Jesús cuando vino la primera vez. Así que, mis hermanitos, acuérdense del Señor Jesús y de su obra. Él se puso en nuestro lugar, pero no solamente, como siempre hemos escuchado, en nuestro lugar de muerte, o sea que debíamos de morir y murió en nuestro lugar. No, sino que también sufrió nuestros dolores. No solamente murió por nuestros pecados, sino sufrió nuestros dolores por pecado. Y a la verdad Él sufrió muchísimo, hermanos, en la cruz. Sufrió. Y hermanitos, a eso se simbolizó, a eso se comparó como una serpiente. Pero porque la serpiente tipifica a nosotros, nuestra rebeldía, nuestra maldad, nuestro pecado. La serpiente, hermanitos, con su maldad. Ahora, hermanitos, el hombre se parece a esa maldad, a esa rebeldía, pero el Señor Jesús, en Él cayó todo ese pecado nuestro. Así que Él sufrió nuestro dolor. Hermanitos, para concluir esto acerca de las enfermedades, dolencias, dolores, si uno peca y trae consigo dolor, enfermedad, hermanos amados, esa enfermedad es el efecto, reacción, castigo, fruto del pecado. Pero llega Cristo y Él sufrió esos dolores. Ya no los debe de sufrir usted, porque Cristo ya se los llevó. Así que crea en el perdón del Señor Jesús. Amén. Volvemos, hermanitos, para concluir con este pasaje de Juan capítulo 3. Y le repito el 14 y le leo el 15. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya vimos. Ahora el 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así, mis hermanitos, como todo aquel que veía a esa serpiente en el asta que Moisés hizo y vivía, ahora aquí dice, para que todo aquel que en Él cree, usted, yo, creemos en el Señor Jesús, dice, no se pierda. Si usted cree, no se perderá, hermanitos. Y como se mencionó en la prédica este domingo anterior, a cualquier altura de su vida, hermanitos, en cualquier caso, circunstancia de su vida, si usted cree, no se perderá. No se perderá. Dice,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Usted cree en el Señor Jesús, no se perderá. Luego dice, sino que tenga vida eterna. Así es, hermanitos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, no se va a perder y tendrá vida eterna. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, mis hermanitos están en tus manos. Ellos creen. Hemos visto este tema, Señor, del nuevo nacimiento, nacer del agua, nacer del Espíritu, pero ahora verte a ti, creer en ti, Señor Jesús, para ser salvos de toda la maldad que habíamos cometido. Gracias, Señor, por salvarnos. Señor Jesús, tú eres HaMashiach, HaNabi, HaRabbeinu, HaKohen. Tú eres el Santo de Israel. No había en ti pecado, pero si simboliza esto una serpiente, es por nosotros, porque nosotros nos parecíamos con tanta rebeldía y maldad a una serpiente, pero aún así te pusiste en nuestro lugar. Muchas gracias, Señor Jesús, bendito es tu nombre, gracias por salvarnos. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, siempre reconozca al Señor Jesús. Si estamos en la tierra mañana todavía, le esperamos a las 5 de la mañana. El Señor con usted. Amén.